No puede ser, susurró Carmen, retrocediendo un paso hasta sentir cómo el plumero caía de sus manos. El aire en el salón se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido justo sobre aquella chimenea. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Era una mañana luminosa en el barrio de Salamanca, Madrid. El sol se filtraba por los ventanales altos del antiguo palacete, tiñendo de oro las molduras y el mármol. Carmen López, 32 años, llevaba apenas 3 días trabajando allí como empleada doméstica. Era un lugar imponente, suelos que brillaban como espejos, lámparas que pendían del techo como pequeños soles y paredes que guardaban más secretos de los que cualquiera podría imaginar. Pero lo que encontró esa mañana no era polvo ni desorden, era un fantasma. El retrato colgado sobre la chimenea mostraba a un niño de unos 5 años, cabello castaño claro, rostro sereno y unos ojos azules imposibles de olvidar. Esos ojos, los mismos que la habían mirado desde la penumbra de un dormitorio del orfanato Santa Teresa de Valencia hace 17 años. «Dios mío», murmuró Carmen. «Diego». Sus piernas cedieron. Cayó de rodillas sobre el mármol frío, la respiración cortada, el corazón golpeándole el pecho con una fuerza que dolía. El mundo alrededor se desvaneció. Solo veía ese rostro. Diego, el niño que había protegido, alimentado, abrazado cuando lloraba de miedo por las noches. Diego, el que prometió que algún día volverían a encontrarse. El mismo niño que desapareció cuando una pareja rica vino a adoptarlo. Desde aquel día, ni una carta, ni una pista. Nada. El sonido de unos pasos interrumpió el silencio. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó una voz grave. Carmen levantó la mirada. En la puerta del salón estaba su jefe, Alejandro Ruiz, un abogado de unos 35 años, alto, elegante, con el porte de quien está acostumbrado a mandar. Llevaba un traje perfectamente planchado, pero su expresión se ensombreció al ver a la nueva empleada de rodillas frente al retrato. «¿Está usted bien?», preguntó acercándose. «¿Qué sucede?». Carmen intentó hablar, pero las palabras no salían. Solo señaló el cuadro. Alejandro frunció el ceño. «¿El retrato de mi hijo?», dijo, con una voz que tembló apenas perceptiblemente. «¿Por qué llora?». Carmen lo miró, y en un instante algo imposible se reveló. Los mismos ojos azules, la misma mirada del retrato, ahora en el rostro del hombre frente a ella. Sintió un escalofrío. «Ese niño», susurró con voz rota. «Ese niño vivió conmigo en el orfanato». «¿Qué ha dicho?», la interrumpió Alejandro. «Señor, ese niño vivió conmigo en el orfanato», gritó Carmen, con un sollozo que le desgarró la garganta. «Se llamaba Diego». «Diego». Alejandro dio un paso atrás, el rostro pálido. «Debe estar equivocada. Mi hijo se llamaba Lucas. Lucas Ruiz. Murió hace 3 años», dijo con tono seco, casi defensivo, como si la sola idea de lo contrario lo hiriera. Pero Carmen no escuchaba. Se había levantado lentamente, aún temblando. «No, señor, no era Lucas, era Diego. Y yo lo conocí antes de que ustedes lo adoptaran. Era mi familia». Un silencio cortó el aire. Solo el tic-tac lejano del reloj de pared rompía la quietud. Alejandro respiró hondo, intentando mantener la compostura, pero algo dentro de él se resquebrajó. ¿Cómo podía esa mujer saber el nombre Diego? Ese nombre estaba grabado en una manta de bebé cuando lo encontraron. Un nombre que solo él y su esposa conocían. Un secreto que nunca había salido de su casa. Carmen dio un paso al frente, con las lágrimas brillándole en los ojos. «Por favor, míreme. No estoy loca. Yo cuidé de él durante años. Lo vi crecer. Lo vi llorar. Lo vi marcharse de mi lado cuando aquella mujer rica vino a buscarlo». Alejandro sintió un vértigo en el pecho.
un eco del dolor que creía enterrado desde la muerte de su hijo. «Eso es imposible», murmuró. «Nosotros lo adoptamos siendo un bebé. Teníamos todos los documentos». Carmen lo miró fijamente. «Entonces, señor», alguien le mintió. Durante unos segundos que parecieron eternos, se miraron sin decir nada. En ese silencio, algo se quebró. Alejandro no era solo un hombre poderoso en un traje caro. Era un padre con un hueco en el alma. Y frente a él estaba una mujer que había visto nacer la verdad con sus propios ojos. Él bajó la mirada hacia el retrato de su hijo. Ella la mantuvo fija en él. Y el destino, silenciosamente, volvió a girar. Carmen respiró hondo, secó sus lágrimas con el dorso de la mano y susurró: «Si me deja explicarle todo, entenderá que no es una locura, que su hijo no murió, que la historia que le contaron no es la verdad». Alejandro, sin poder apartar la vista del retrato, respondió con un hilo de voz: «Entonces, empiece desde el principio. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal para descubrir qué secreto une a esta mujer con el niño del retrato, y qué verdad está a punto de destruir una familia entera». El reloj del despacho marcaba las 7:30 de la tarde cuando Carmen terminó de contar todo. No omitió nada. El orfanato Santa Teresa de Valencia, las noches frías compartiendo mantas, el último abrazo antes de que se lo llevaran, la promesa rota. Alejandro la escuchó sin interrumpirla, con las manos enlazadas frente a la boca, el ceño fruncido y los ojos cada vez más vacíos. Cuando terminó, la estancia quedó en silencio. Solo se oía el crujido del fuego en la chimenea. «Necesito ver los documentos», dijo Carmen finalmente. Alejandro dudó, pero la expresión en su rostro era la de un hombre que ya no podía ignorar lo imposible. Se levantó, fue hasta un armario y sacó una caja metálica. La colocó sobre la mesa y la abrió. Dentro, carpetas perfectamente ordenadas, sobres con sellos oficiales, certificados. «Aquí está todo lo relacionado con mi hijo: nacimiento, adopción, defunción», dijo con voz apagada. Carmen extendió una mano temblorosa y tomó el documento de adopción. Lo leyó una vez, luego otra. La fecha no coincidía. El lugar tampoco. «Aquí dice que el niño fue adoptado del orfanato Santa Catalina de Madrid cuando tenía 6 meses», murmuró. «Así es», respondió él. «Pero eso no es verdad. Yo lo vi en Santa Teresa hasta los 8 años. Señor, alguien falsificó esto». Alejandro se levantó bruscamente. «Eso es absurdo». Pero la duda ya estaba allí, en sus ojos. Sabía que su suegro, el poderoso Miguel Fernández, había acelerado la adopción. Sabía que todo había sido demasiado fácil, demasiado rápido. Se dejó caer en la silla. «Si lo que usted dice es cierto», murmuró, «entonces toda mi vida ha sido una mentira». Carmen habló con calma. «Hay una manera de comprobarlo. Debemos ir a Valencia. Allí están los registros originales. Si Diego fue adoptado legalmente, aparecerá su nombre, la fecha y los nombres de quienes lo firmaron». El hombre asintió lentamente. «Mañana», dijo simplemente. El tren hacia Valencia partió al amanecer. Los dos viajaron en silencio. Fuera, el paisaje se deslizaba bajo un cielo gris. Carmen miraba por la ventana con los recuerdos latiéndole en la cabeza. Pasillos fríos, colchones viejos, niños que soñaban con una familia. A su lado, Alejandro sostenía una carpeta de documentos con una mano temblorosa. Cada hoja era una pregunta, cada sello una herida. El orfanato seguía allí, igual de gris, igual de silencioso. Una joven monja abrió el portón. Carmen pidió ver a la madre Inés, si aún vivía. La suerte, por una vez, estaba de su lado. La anciana superiora seguía allí, más encorvada, pero con la misma mirada severa. «Hija mía», dijo al verla, «has vuelto». Carmen la abrazó con lágrimas contenidas. «Madre, necesito su ayuda. Se trata de Diego». El rostro de la monja se tensó.
Diego, repitió en voz baja. Aquel niño. Alejandro se adelantó. Queremos ver los registros de adopción. Es muy importante. La madre Inés dudó. Los registros son privados. Por favor, dijo Carmen. Puede que haya un crimen detrás de todo esto. La anciana suspiró y los condujo a una pequeña oficina. Del fondo de un armario sacó un libro de tapas gastadas, cubierto de polvo. Aquí están los registros de 17 años atrás. Pasó las páginas lentamente hasta detenerse en una línea escrita con letra cuidadosa. Diego, edad 8 años, adoptado por familia Ruiz. Documentación proporcionada por abogado García. Alejandro sintió un golpe en el pecho. García, susurró. Era el abogado personal de mi suegro. Carmen lo miró. Entonces él organizó todo. La monja continuó leyendo. Hay una nota al margen. Solicitud urgente. Pago extra recibido. El silencio cayó como una losa. Pago extra, repitió Alejandro. Dios mío. Comprendió entonces lo que significaba. Su suegro había comprado al niño. No una adopción legal, sino una transacción. Carmen apretó su mano con fuerza. Usted no sabía. Nadie lo culpa. Pero ahora sabemos la verdad. Alejandro se incorporó, tambaleante. ¿Si falsificaron la adopción? ¿Qué más falsificaron? Pidió revisar los registros de defunción, cualquier documento que confirmara la muerte de un niño llamado Lucas o Diego. La madre Inés revisó las carpetas recientes y negó con la cabeza. No hay nada. Si el niño hubiera muerto, el orfanato habría sido notificado. Pero no lo fue. El mundo se detuvo. Alejandro se apoyó en la mesa, respirando con dificultad. Eso no puede ser. Yo vi el cuerpo de mi hijo. Firmé el certificado. Lo enterramos. Carmen lo miró con una mezcla de compasión y terror. Entonces tenemos que ver ese certificado. Llamó desde el móvil al asistente de Alejandro. Ordenó obtener una copia del documento original. Pasaron 2 horas. Cuando el teléfono sonó, el rostro de Alejandro se volvió pálido. El certificado existe, pero hay irregularidades, dijo la voz al otro lado. La firma del médico es auténtica, pero el cuerpo nunca fue identificado por ADN ni huellas. Solo se confirmó visualmente. Y el ataúd fue sellado antes del funeral. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Carmen se tapó la boca, sin poder respirar. Entonces, susurró, ¿y si Diego no murió? El hombre la miró con los ojos vidriosos. Si está vivo, alguien lo hizo desaparecer. Carmen tomó su mano. Lo encontraremos, se lo prometo. Alejandro apretó los labios, con una determinación que le encendió la mirada. Quiero saber quién fue, quién se benefició de su muerte, y juro que pagaré por cada mentira. Carmen asintió. Empiece por su familia, señor. Siempre se empieza por quienes más cerca están. Un silencio pesado llenó el vagón de regreso a Madrid. El paisaje nocturno se deslizaba tras los cristales, pero ninguno de los dos lo veía. La verdad acababa de abrir una grieta en una historia demasiado perfecta. Y al otro lado de esa grieta esperaban más sombras. Alejandro cerró los ojos. Rafael, murmuró. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que tu hijo nunca murió y alguien te lo arrebató para siempre? Déjalo en los comentarios. Tu opinión puede cambiar la forma en que contamos la próxima parte. Alejandro no durmió aquella noche. El fuego en la chimenea se había apagado hacía horas, pero él seguía allí, sentado, mirando el retrato de su hijo. La casa, tan silenciosa, parecía observarlo también. Carmen estaba en la habitación de servicio, sin cerrar los ojos tampoco. Sabían que, a partir de ahora, ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, Alejandro contactó con un investigador privado de confianza. Le entregó todo: las copias de los documentos, los nombres, las fechas, incluso las sospechas que aún no se atrevía a decir en voz alta. «Quiero que sigas el rastro del dinero», ordenó. Si hubo un pago, hubo una transferencia.
y si hubo una transferencia, alguien la recibió. Pasaron 3 días. 3 días de espera, de silencios rotos solo por el teléfono que no sonaba. Hasta que, por fin, sonó. Alejandro contestó de inmediato. La voz del investigador era grave. Señor Ruiz, encontré algo. Hace 3 años, una semana después de la supuesta muerte de su hijo, su cuñado Rafael Fernández recibió 2 millones de euros en una cuenta offshore, y 3 semanas más tarde compró una villa en Suiza, cerca del lago Le Mans. Según los registros locales, allí vive con un niño adoptado. Nombre: Lucas Fernández. El vaso cayó de la mano de Alejandro y se estrelló contra el suelo. Carmen, que estaba a su lado, apenas respiró. «No puede ser», murmuró él. «No puede ser, pero sí lo era». Rafael, el hermano menor de su esposa, siempre había estado cerca, demasiado cerca. Fue él quien organizó el funeral, quien se ocupó de los documentos, quien consoló a Victoria cuando Alejandro ya no podía hacerlo. Todo encajaba ahora de forma siniestra. Carmen apretó el informe con fuerza. «Está vivo», dijo en voz baja. «Diego está vivo». Alejandro se llevó las manos al rostro, entre lágrimas. 3 años. 3 años llorando frente a una tumba vacía. Carmen se inclinó hacia él. «Iremos por él, pero debemos hacerlo bien. Si vamos directamente, Rafael puede huir. Podría hacerle daño al niño». Él la miró, derrotado pero decidido. «¿Qué propone?» «Déjeme ir», respondió ella sin titubear. «Rafael no me conoce. Puedo observar, acercarme sin levantar sospechas. Usted debe quedarse y preparar las pruebas, coordinar con la policía». Alejandro negó al principio, pero entendió. Carmen tenía razón. Ella conocía a Diego mejor que nadie. Si alguien podía acercarse a él sin asustarlo, era ella. 3 días después, Carmen tomó un vuelo a Ginebra con una identidad falsa, un teléfono cifrado y una promesa. «Lo traeré de vuelta». La villa de Rafael se alzaba sobre una colina, rodeada por un muro alto y un silencio inquietante. Carmen alquiló una pequeña casa a unos cientos de metros. Desde la ventana podía ver parte del jardín. Durante 2 días no pasó nada, pero la mañana del tercero lo vio. Un niño jugaba con una pelota, delgado, de cabello castaño y ojos que, incluso desde lejos, parecían contener océanos. Carmen dejó caer la taza que sostenía. Era él, Diego. Durante horas observó su rutina. Salía al jardín por la mañana, acompañado de una mujer mayor, la ama de llaves. Parecía cansado, enfermo quizás. Su forma de moverse tenía la lentitud de quien ha aprendido a no llamar la atención. Carmen esperó. El 4.º día, la gobernanta salió al mercado, dejando al niño solo. Era el momento. Carmen caminó hasta el muro. Sus dedos temblaban. «Diego», susurró. El niño se giró. Buscó con la mirada. «Diego», repitió ella, más fuerte. «Soy yo, Carmen». El pequeño se acercó lentamente, confundido. Miró entre las rejas del portón. Cuando la vio, sus ojos se abrieron de par en par. «Carmen», susurró. Ella sonrió entre lágrimas. «Sí, mi vida, soy yo. He venido por ti». El niño tragó saliva, asustado. «No puedo. El tío dice que mi papá murió, que si intento escapar, me llevará lejos». Carmen sintió el corazón romperse, pero mantuvo la voz suave. «Te mintió. Tu padre está vivo, Diego. Te ha buscado durante 3 años. Llora por ti cada noche». Él la miró en silencio. Por un instante, el brillo en sus ojos cambió. Una chispa de esperanza. «¿Mi papá?», preguntó con un hilo de voz. «Sí, y vamos a sacarte de aquí. Pero debes confiar en mí. No digas nada, no corras aún. Solo espera. Prométemelo». El niño asintió lentamente, pero entonces se escuchó el rugido de un motor. Un coche se acercaba por el camino. Rafael regresaba antes de tiempo. «Ve», susurró Carmen alejándose. «Actúa normal». Diego retrocedió,
Cogió la pelota y fingió jugar. Carmen se escondió entre los árboles, el corazón golpeándole en la garganta. Desde su escondite vio a Rafael bajar del coche. Alto, trajeado, sonrisa gélida. Dio una palmada en la cabeza del niño y entró en la casa. Diego no levantó la vista. Carmen esperó hasta que el sol cayó. Luego regresó a su alojamiento, llamó a Alejandro y, conteniendo el llanto, le contó todo. Lo vi. Está vivo, pero tiene miedo. Alejandro no habló por unos segundos. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. La policía suiza ya está coordinando con nosotros. Tenemos pruebas suficientes. En una semana iremos por él. «¿Una semana?», repitió Carmen, mirando hacia el lago oscuro. «Aguanta, Diego. Solo una semana más». Las noches en Suiza eran frías. Carmen pasaba las horas observando desde la ventana, imaginando al niño durmiendo en aquella casa, temiendo al hombre que debía protegerlo. Cada día contaba los minutos, esperando el amanecer de la operación. Y cada amanecer, al ver el lago reflejar la luz, susurraba lo mismo. «No te he olvidado, pequeño. Nunca te olvidé». Aquel amanecer sobre el lago Le Mans tenía un silencio extraño, como si el aire contuviera la respiración del mundo. A las 6 en punto, un convoy discreto de coches negros avanzó por la carretera estrecha que conducía a la villa de Rafael Fernández. Dentro del primer vehículo, Alejandro observaba la entrada de hierro desde el asiento trasero. Llevaba el rostro tenso, los ojos hinchados por noches sin dormir. Frente a él, Carmen revisaba por última vez la foto del niño que guardaba en su cartera. Diego, sonriendo con los dientes torcidos, la última imagen del orfanato. «Hoy termina todo», susurró. Alejandro asintió sin mirarla. «Hoy vuelve a casa». El inspector suizo que encabezaba la operación dio la orden con voz firme. «Entramos en 3, 2, 1». El sonido metálico del ariete rompiendo el portón resonó en toda la colina. Los agentes irrumpieron en la propiedad, gritando instrucciones en alemán y francés. Los perros ladraban, las ventanas se encendían. Rafael salió al pasillo con una bata y una expresión de furia. «¿Qué significa esto? Soy ciudadano español. Exijo una orden». Un agente la levantó ante sus ojos. «Investigación internacional por secuestro, fraude y falsificación de identidad». Intentó correr, pero no tuvo oportunidad. 2 oficiales lo sujetaron mientras gritaba insultos y amenazas. En el pasillo se cayó una maleta abierta, de la que sobresalían fajos de billetes y documentos falsos. Alejandro lo observó desde la puerta, helado. «¿Qué hiciste, Rafael?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué le hiciste a mi hijo?». Rafael escupió en el suelo. «Lo que tú no fuiste capaz de hacer, proteger tu fortuna». Carmen lo apartó de su vista. «No vale la pena escucharlo», dijo en voz baja. El inspector les indicó que podían subir al segundo piso. «El niño está en su habitación». Alejandro avanzó lentamente por el pasillo, seguido de Carmen. Cada paso resonaba como un latido. Abrió la puerta. El cuarto era amplio, pero vacío de alegría. Paredes grises, juguetes sin uso, una cama perfectamente hecha. Sobre ella, un niño de ojos azules los miraba con miedo. «Hola, Diego», susurró Carmen. El niño frunció el ceño, desconfiado. Alejandro se arrodilló, con las manos temblorosas. «Soy yo, hijo. Soy papá». El niño parpadeó, intentando recordar. Los minutos se hicieron eternos. «Mi papá está muerto», dijo en voz baja, repitiendo la mentira que había escuchado tantas veces. «No», contestó Alejandro con lágrimas cayendo sin pudor. «Estoy aquí. Estoy vivo. Nunca dejé de buscarte». El niño lo miró largo rato. Los ojos, idénticos a los suyos, se llenaron de brillo. «Papá», susurró finalmente. Alejandro lo abrazó con una fuerza desesperada, temiendo que se desvaneciera entre sus brazos. Lloró,
pidió perdón, prometió que nunca más lo dejaría solo. Carmen los miraba desde la puerta, las lágrimas resbalando, pero con una sonrisa que contenía todo el alivio del mundo. Rafael fue trasladado esa misma mañana bajo custodia. En su declaración trató de justificar lo injustificable. Dijo que solo quería proteger la herencia familiar, que el niño habría sido manipulado por Carmen. Nadie le creyó. La justicia suiza lo entregó a España. Los medios lo llamaron el escándalo del heredero perdido. Durante semanas los noticieros hablaron de la conspiración, de los documentos falsificados, del funeral con ataúd vacío. Pero Alejandro no quiso saber nada de eso. Para él, lo único importante estaba en casa. Un niño que dormía sin miedo. Una mujer que no había dejado de creer. El proceso de adaptación no fue fácil. Diego despertaba gritando algunas noches, soñando con encierros y promesas rotas. Carmen corría a su lado, lo abrazaba, le susurraba que estaba a salvo. Alejandro también aprendía a ser padre de nuevo, con paciencia, con amor, con culpa. Los tres se aferraban unos a otros, reconstruyendo su vida pedazo a pedazo. 6 meses después, Rafael fue condenado a 25 años de prisión. Los bienes robados fueron restituidos y el apellido Ruiz volvió a ser símbolo de honor, no de corrupción. Carmen, sin embargo, no volvió a ser solo la empleada. Alejandro le ofreció quedarse, no como trabajadora, sino como parte de la familia. «Usted fue la hermana de mi hijo cuando nadie más lo fue», le dijo. «Gracias por traerlo a casa». Carmen aceptó, y por primera vez en su vida, tuvo un lugar al que llamar hogar. 2 años después, en el mismo salón donde todo comenzó, Alejandro colgó un nuevo retrato. Diego, sonriendo entre él y Carmen. 3 personas, una sola historia. El viejo cuadro del niño solitario seguía allí, pero ahora tenía compañía. Aquella noche, mientras las luces del palacete iluminaban la ciudad, Diego se acercó al retrato y preguntó: «Papá, ¿por qué guardas el viejo cuadro?» Alejandro sonrió. «Para recordar de dónde venimos, y que nunca más volverás a estar solo». Carmen observó la escena desde el sofá. El fuego crepitaba, el reloj marcaba las 9, y por primera vez el silencio no dolía. Era un silencio lleno de vida. Dicen que la sangre une, pero el amor reconstruye. Que la familia no se elige, se encuentra. Carmen no tenía apellido poderoso ni fortuna, pero tenía algo que ni el dinero ni el miedo pudieron comprar: memoria, lealtad y amor. Alejandro había perdido todo, y sin embargo, lo recuperó todo al encontrar a su hijo y a la mujer que lo salvó 2 veces, una del abandono, otra del olvido. ¿Y Diego? Diego había vuelto a casa. El niño del retrato ya no era un recuerdo triste, sino una promesa cumplida. Dale like si crees que el amor verdadero puede vencer incluso a la mentira y al tiempo. Suscríbete para más historias donde la justicia llega, aunque tarde, y donde el corazón siempre encuentra el camino de regreso.